entonces hablemos del amor. O sea, no, porque es que como Pablo no nos conoce, igual cree que esto es como una conferencia y entonces No, yo ya le he dicho nos que damos esto... No, ya he paso venido y muy tal. avisado. No, O sea, ya le he dicho que esto es una conversación y que o sea, aquí no gana nadie. Bueno, María bien sabe que a mí me gusta lo de la liza y eso, y no me arredro, ¿eh? no, pero sí, precisamente por eso yo lo paso muy bien debatiendo y discutiendo e intentando ganar, y también se puede hacer eso. O sea, yo hoy voy a coger un poco el papel de abogado del diablo y me voy Yo a poner también, me voy a poner con Pedro ahí a darte, como a Todos darte contra cera. mí. ¿Tú también? también. No, No, es pero que vienen refuerzos, tenemos refuerzos para ti. vienen refuerzos de vuestra parte también con Jorge San Miguel. No, es más que nada porque es un tema sobre el que a mí me cuesta pensar. O sea, cuando digo que me cuesta pensar, no digo que no disfrute pensando sobre él, pero me cuesta llegar a conclusiones. O sea, hay determinados asuntos que para mí se incardinan dentro de las esferas que afectan a la dignidad del ser humano, ¿no? O sea, la limitación del daño. ¿Dónde está la limitación del daño, no? ¿Cuál es la acción? Ahí los liberales tenéis un problema gordo, ¿eh? Sí. Perdón, Y que me encanta. yo no tengo un a mí ver problema. Yo resaltar las contradicciones que es algo No, que es que, a ver, también. sí, Yo soy sí. una contradicción en términos. te voy a decir una cosa, como medio anarquista te digo que igual Pedro es un poco tibio socialdemócrata. Sí, mucho. O Entonces, sea, Aquí es yo soy... complicado, desde esa óptica es complicado, sí, que lleguemos, porque yo soy, y ella lo sabe, en lo económico profundamente socialdemócrata, pero en lo personal y en el tema de las libertades individuales soy un liberal terrible. o sea, en Perfecto. sexo, drogas, rock and roll, este Exacto, tipo es ANCAP total. Sí, ahí no... Pues estás en un espacio de centrito blandito del que te habla. O sea, lo que pasa es que frente a la idea de la certeza, ¿no? Tenemos la pretensión de abrir la conversación y decir, oye, a ver qué es lo que pasa. Porque este era un tema... Hola, Jorge. Hola, Este era- Jorge. Mira, este- Pablo, ahí están tus refuerzos. Encantado, Jorge. ¿Qué tal? Este era un tema que yo recuerdo que en los 90, en mi adolescencia, tenía más mirado y miraba con mucha más atención. Y recuerdo que va un poco como por ciclos la atención de la opinión pública. Y vamos a acercarnos, ya que está Jorge, al objeto, las drogas. ¿Vale? Las drogas, vamos a partir de unos ciertos a priori. Las drogas están reguladas. La duda que hay que abordar es, están reguladas y su uso terapéutico está normativizado a través del sistema de salud. No, Pablo, déjame acabar y me llevas la contraria. Hola, Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos ya grabando, ¿eh? Pero si me había dicho Jorge que no. Bueno, perdón, solo quería decir hola. No, pero di hola a la audiencia de Extremo Centro. Hola. Hola, fachas. Oye, que entonces la droga, en mi opinión, está regulada y está pautada y normativizada. Perdona que te interrumpo. Es que en los 80 y en los 90, a finales de los 80 y en los 90, cuando íbamos al cole, había debates. ¿Te acuerdas? Cuando no había libro o se acababa el temario por lo que fuera, o era un día que no se podía hacer otra cosa, se hacían debates. Entonces había dos debates, básicamente, que eran los ovnis y la droga. Involucra al mismo tipo de marcianos, básicamente. Pues estaba a favor de los dos. Estaba a favor de los ovnis y a favor de la droga. ¿Pero los ovnis están regulados terapéuticamente o no? Los ovnis, solo la dosis hace el veneno. O sea que sí, con la dosis justa de ovni no pasa nada. Accionistas y esto, sí, hay cosa terapéutica ahí con Illuminatis, reptilianos. Oye, os voy a pedir que si tenéis las notificaciones puestas de algún sistema, que sepáis que se oyen, ¿vale? Borradas todas. Bueno, entonces, quedamos en que las drogas producen daños, que hay una perspectiva... ¿Quién ha quedado en eso? Yo. O sea, que hablo con un plural majestático como César. Vale. El jefe aquí es este. Quedamos en que hay una acción moral alrededor de la limitación del daño que puede poner en contradicción determinadas posturas respecto a las prohibiciones de las drogas, ¿vale? Es verdad que desde el individualismo metodológico, pues oye, mira, si solo te haces daño tú, pero sabemos que el mundo de las drogas, entendido en sentido multicausal, produce un daño social. Tiene externalidades. Exactamente. Bueno. Y luego, que no están prohibidas per se, es decir, están reguladas
y hay una serie de convenciones internacionales, ¿no? La mayoría de la regulación es para uso terapéutico y aquí donde podríamos entrar ya a que habléis vosotros, que sabéis mucho más de esto, es, oiga, el uso recreativo es el que se puede entrar a valorar en algunas drogas o en todas. Y a partir de aquí, para adelante, discutirme todo lo que he dicho. Pablo, dale. Sí, sí te puedo discutir todo, pero todo. Todo, dale. Tú dices que están reguladas, están mal reguladas, es decir, están prohibidas. La regulación lo que comporta es prohibición en el 99% de los países del mundo. Salvo casos que entraríamos a valorar porque ni siquiera hay unicidad a la hora de tratar la regulación o la desregulación o de alguna manera la legalización, por usar términos que entiendan el común. Están reguladas para prohibirse. La ONU sigue prohibiendo, vaya, las drogas siguen estando prohibidas y los organismos que son de los que dimanan las leyes desde los tiempos del infame Anslinger y de la prohibición del cannabis se regulan, dimana de la ONU, de Estados Unidos esencialmente, y él es el que dicta las políticas que los demás seguimos. ¿Cuándo se prohíbe a nivel internacional como droga el cannabis? Te voy a hablar el cannabis, porque todas las demás tienen recorridos diferentes, aunque al final estaban afectadas por lo mismo. La historia de Anslinger la conocéis, la del infame senador este. Empieza. Bueno, pues este tipo, en los 30, sí. Él es un senador que hay que contar siempre el entorno, porque es que este tema de la prohibición tiene muchísimo que ver con el entorno y muy poco que ver con temas terapéuticos, con temas morales, que va. Al final es muy diferente. Este tipo era un senador americano, ultraconservador, que además estaba relacionado familiarmente, esto es muy importante, con la hija de uno de los dueños de la DuPont, que era una empresa que por entonces estaba fabricando una fibra sintética, el nylon, que venía a sustituir el cáñamo. No sé si nos vamos encajando. Bueno, pues me vas a hablar de una conspiración económica. Sí, sin ningún problema. Además, esto está reconocido. A ver, eran unos tiempos en los que los argumentos que empleaba este tipo cuando se presentó ante el Senado eran, y esta es una frase famosa, la marihuana hace que los mexicanos se conviertan en delincuentes y los negros miren a las mujeres blancas. Esto fue parte del argumentario de este señor de la Anslinger. Bueno, este señor acaba torciéndole el gesto a los legisladores y en ese momento la ONU da directrices. Pablo, perdona, te interrumpo, Sí, claro, siempre. Porque has dicho lo de los mexicanos y también es que siempre hay un subtexto con esta historia de la prohibición racial o étnico o de determinados colectivos o minorías. Sí. Porque, por ejemplo, la cocaína, que es una droga que en los años 20 hay canciones de Cole Porter que hablan de la cocaína con toda tranquilidad, y luego se empieza a asociar también eso, la violencia de los negros, sobre todo la violencia sexual contra las mujeres. La Coca-Cola se elimina de la fórmula de la Coca-Cola, la cocaína, que es lo que llevaba y por eso se llama Coca-Cola, y se sustituye por cafeína también porque hay un tabú o hay un estigma asociado a la cocaína y al consumo de los negros. Recordemos que la Coca-Cola es de Atlanta. Claro, pero, por ejemplo, decías, no, las drogas están prohibidas o mal reguladas. Yo, si voy al psiquiatra, me puede recetar anfetaminas porque tengo trastorno de déficit de atención. O si voy a mi médico de familia, me pueden recetar un antidepresivo. El concepto amplio de droga, es decir, las benzodiazepinas, que son las drogas más peligrosas de largo ahora, los opiáceos sintéticos, que son los que están causando los problemas ahora en Estados Unidos, no la heroína, los sintéticos, es decir, las medicinas. No, es que todo, al final todo acaba encajando. Es decir, ¿cuál es el problema de la prohibición? Que no ha cumplido ni uno solo de los preceptos que se planteaba. Es decir, reducción de consumo, reducción de daño, menor acceso, menor producción, menor delincuencia asociada. Decir cuál de esos 5 se ha cumplido. Me toca a mí interrumpir porque, claro, sí, vale, de acuerdo, es verdad, probablemente, incluso la ONU lo reconoce y Felipe González habló a favor de... Siempre que salen, lo reconocen cuando ya no tienen mando. Y todas esas cosas. Sí, pero también es verdad que no hay realmente... Felipe González, de hecho, decía hace mucho tiempo, en el 2010 o por ahí, que bueno, que para legalizar tendría que hacerlo todos los países a la vez, que es como lo del libre comercio, ¿no? Que dicen, no, o todos o ninguno. No. Entonces, y lo que dicen es, si se hace
un solo país no va a servir para nada. O sea, lo tendrían que hacer todos. Y no está comprobado que esos objetivos, que se disminuya el consumo, etcétera, etcétera, se cumplan si se legaliza totalmente. A ver, porque no nos han dejado legalización o despenalización, porque es distinto. Bueno, me he venido cargadito de textos, también, que a mí me gusta apoyar. Fijaros, hay un ejemplo, me voy a ceñir a la marihuana, pero vamos, yo en mi cerebro, es decir, personalmente yo soy un creyente de la legalización de todas las drogas. Y los mismos criterios que se Para aplican uso recreativo. O sea, sí. Perdón, formulémoslo en términos... un adulto Claro. coge y se provee de cocaína, heroína o marihuana y se la lleva a casa y se la consume. Como quien compra whisky. Sí. Bueno, luego entramos en detalles, porque sí que... Pero bueno, digo, es decir, yo creo en la legalización de todas las drogas. En el caso del cannabis, ya ha habido, porque antes existía la experiencia holandesa, Portugal, que era... Pero a mí nunca me gustó. Es decir, al final la experiencia holandesa lo que hacía era que usted pudiera comprar en los coffee shops, solo en los coffee shops, una regulación, a mi juicio, no buena. En el caso de Portugal, era, si quieres el otro lado, era el Estado entrando. Es que yo creo que en esto ni las corporaciones ni el Estado. Yo tengo un amigo común, Alejo Alberdi, que es, bueno, él es un coco en esto de las drogas. Con él nos conocimos en los tiempos de Ribosaria. Y él decía, él era consumidor. Y nos conocíamos en el Cannabis Café, que era un foro de cultivetas, etc. Decía, ¿a mí qué permiso para cultivar? Yo tengo permiso para comprar. Bueno, pues a eso voy. Es decir, las drogas, el uso recreativo. Porque además, lo del medicinal es un caballo de Troya muy incómodo que yo tampoco acepto. Está muy bien, sí, seguro que para los enfermitos vale, pero déjeme usted que legalice todo y luego ya que cada cual la use para curarse, para divertirse, para lo que sea. Pablo, Sí. datos sobre Holanda. Sí, no, te decía, no exactamente Holanda. No, pero déjame darte los datos, que los he ido a buscar de consumo de sustancias, ¿vale? En el informe último que tienen. Cannabis, 47%, como droga primaria. Anfetamina, 7%, muy por encima de Alemania, Francia y demás. Cocaína, 24%, también muy por encima de los países de su entorno. Heroína, 9%. Es decir, el problema es... Un segundo. O sea, tú estás demonizando el consumo per se. No. Oh, bueno, lo que estoy diciendo es, el efecto sanador de la legalización, o sea, sobredosis en 2006, 102, en 2017, 262. Es decir, que ojo que es multicausal y sé que estoy usando los datos como una triple. Absolutamente, y además te diría... No, y perdón, que no quiero que esto sea achatarrar el debate, pero sí es verdad que la idea de que al legalizar el uso recreativo se produce una sanación en el consumo y todos vamos a ser unos usuarios virtuosos en donde... No. Es que luego aquí, perdón, aquí hay otro debate de fondo, que es... tú puedes vender la idea de que solucionas problemas con la despenalización. Bien. Pero luego debería un debate de principios, quizá. Es decir, bueno, oye, ¿por qué el Estado me tiene que autorizar a nada mientras yo no cometa ningún crimen o no tenga externalidades negativas? Y si las tiene, que me castigue por ellas, pero no por el hecho en sí. Es decir, no digo que... Digo que son posturas que pueden existir. Pero son los dos que han de confluir los dos debates. Estamos dando por hecho que el poder me tiene que autorizar a hacer determinadas cosas. Bueno, ya, eso es algo en lo que tiene que justificarlo. ¿Cuál es tu argumento, Pablo? ¿El sanador o el de principios? Ambos. Te digo, es decir, yo quiero legalizar por principios y luego lo otro viene dado. Por principios de responsabilidad individual. Ahora voy, por ejemplo, en el tema del cannabis. Tenemos un ejemplo, para mí el mejor. Es un país que adoro, a pesar de sus contradicciones, que es Estados Unidos. No es el modelo que a mí me gusta, el que han adoptado, porque es entregar al final el control a las grandes corporaciones. Yo no quiero que a mí la marihuana me la venda Monsanto. Y esto no es conspiranoia, Los cultivos legales en este país los lleva una filial de Monsanto. Yo no quiero eso. Tampoco quiero que venga el Estado a ponerle sellos. Yo quiero, pues como el que compra verduras que yo compro en el mercado, hay un control sanitario, pero no una obsesión de control en absoluto. Bueno, que me disipo. Yo decía... Perdón, Pablo, te hago una pequeña enmienda a eso y te pregunto rápido. Pero en tanto en cuanto sea un mercado, las empresas van a llegar. Y van a desplazar, desplazar a todo lo tradicional. No, pero te explico. O sea, pero no la visión hippie de que aquí vamos a quedarnos 4 productores que somos colegas y tal. Lo que te digo es, ¿sabes qué pasa en Estados Unidos? Que al pequeño cultivador se lo tienen prohibido. Ese es el problema. Que el modelo de Estados Unidos,
ha entregado solo a las grandes corporaciones la producción. ¿Vale? Bueno, quiero decir, esto es la introducción. Sobre los modelos podemos entrar, porque no me gusta ninguno. Pero fíjate, el primer estado que legalizó el lúdico, que fue Colorado, ya ha publicado que aconsejo encarecidamente los informes de impacto. Los informes de impacto los hace una oficina dependiente de la USTIS, es decir, que además en su nomenclátor es como contra el consumo de drogas, y hace informes con datos. Bueno, pues en esos informes, que os puedo pasar los enlaces y el informe completo, son demoledores. Es decir, no hay más problemas de consumo, baja el precio, la prevalencia se mantiene, es decir, quien prueba una vez no repite necesariamente, que esto es un argumento muy de, pues todo el mundo, cuando dice esto es como el sexo, cuando llegaron los cines X, todo el mundo se convirtió en un pajillero impenitente. Bueno, ahora no, el consumo de sexo, bueno, iba a decir residual, quiero decir que no afecta. Hombre, el consumo de porno no es residual en Internet. Fenómeno social. No, pero y vuelvo a lo mismo y tú dices, no, es que fuman más. Yo te digo, ¿y qué? Yo lo que quiero no es ya que fumen más o fumen menos, sino esto, hay una frase muy buena también de Alejo Alberdi que dice que la prohibición hace que se drogue quien no debiera y no se drogue quien debiera. Al final aquí hay un lag de información. Mi hija, que tiene 26 años, probó drogas por primera vez, y es el cannabis, a los 23. Vive en Nueva York. Tuvo una saturación tremenda de información por mi parte. Bueno, pues eso es lo que echo de menos yo, y esto es terrible porque la gente pone, pero yo creo que en los colegios hay que enseñar a ponerse. Tal cual te lo digo. Eso nos lleva también es un poco disruptivo. O sea, no, enseñar a conducir no te va a enseñar a matar gente, bien al contrario. Sí, hay quien va a correr. entiendo, ¿sí? Entonces que venga la policía y le detengan tal. Hay quien va a hacer un uso desaforado de la droga. ¿Sí? Desde el punto de vista que tú sabes cómo pienso, que estoy aquí haciendo de abogado del diablo. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Pero déjame que te diga la pregunta que tengo desde el punto de vista libertario, o sea, de la libertad individual, del individualismo metodológico, de lo que tú quieras. ¿Qué pasa con la responsabilidad individual? Es decir, hay un momento en el que el consumo de drogas por la propia adicción te lleva a otros comportamientos y se asocia a otras cosas, etcétera, etcétera. Y o sea, no me puedes decir que, por ejemplo, la trata de mujeres no está asociado o que la prostitución... debates paralelos, mi estimada liberal. En eso no es necesariamente paralelo. Es decir, lo que te estoy preguntando es, ¿exigirías la responsabilidad individual de lo que va asociado a la drogadicción? ¿Pero qué va asociado? A ver, vamos a ver, el tema de la adicción, yo siempre me defino como drogófilo, por más que la gente me defina como drogadicto. Es decir, yo llegué a esto a través del empirismo, no me debo decirlo. Lo he probado todo. Sé cuáles me gustan, cuáles no. No estoy enganchado a ninguna. Llevo sin fumar cannabis creo que 3 meses ya. Lo hago lo hacía de tanto en tanto, ahora pues ya dejé de fumar, solo vapeo. Y no tengo por qué ser un ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que he recibido yo? Toneladas de información. ¿Qué me han hecho? Pablo, perdona, eso nos lleva a otro debate. Sí. Es que muchas veces también se entrecruza con una idea, digamos, democrática de las drogas, que es como que aquí las drogas, como, pues oye, igual hay, no las drogas en sí, sino lo mismo que hay conductas o que hay formas de ser que no son para todo el mundo, claro. Porque también nos llevaría a otro debate sobre, por ejemplo, que se ha manipulado mucho también desde la izquierda, que es el tema de cómo entró la heroína en los barrios en los años 70. Bueno, la cantinela esta de la inyección de la heroína por la Guardia Civil en el País Vasco es como lo de los terraplanistas de ahora. Ya, pero no me has entendido por dónde iba yo, porque yo por ejemplo, que se asocie a, yo qué sé, que todos los años se encuentre restos de cocaínas en los cuartos de baños del Congreso, ¿no? Por decir un ejemplo, por ejemplo. No, estoy pensando en que la droga, la adicción a la droga muchas veces, igual que el tabaco, igual que el alcoholismo, lleva a tener determinados efectos secundarios en tu propio cuerpo. ¿Estarías de acuerdo en que de cara a la salud pública, a la sanidad pública, etcétera, o incluso los seguros privados, de salud pública y todo, estoy increíble. Los seguros privados, que se pusieron un impuesto a la gente y a los gordos, ¿no? Es que me encanta cuando te estás haciendo magníficamente de abogado del diablo. Pablo, como has dicho gordo, tomo la palabra. A ver, por contestar un poco, España está a la cabeza de Europa en consumo de cocaína y de cannabis. Sí. O sea, vamos a formular una cosa. Aquí, el que se quiere drogar, se droga. No, y nuevas drogas. Ojo con los con un riesgo. Un segundo. Sí, perdona. Un segundo.
España está a la cabeza de consumo, o sea, somos líderes a nivel internacional en consumo de cannabis y de cocaína. Esto con Muy buena un... cantidad. Claro, exactamente. El precio se ha mantenido estable, los 60 euros, tal, Ujú. y con una calidad incremental. En el año 2019 se ha alcanzado un récord en calidad de cocaína en las calles de Mucho España. mejor. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno puede pensar, bueno, esta es la naturaleza humana y no voy a ser tan ingenuo de creer que voy a prohibir las drogas como creo que no se puede prohibir la violencia. Ahora, vivir en una sociedad que considera la violencia algo a limitar o las drogas a algo a limitar, induce a equilibrios mejores. Es decir, no es lo mismo decir, oye, y te pongo un ejemplo para que creo que quizá, ¿tú estás a favor de que se puedan llevar armas? ¿Que la gente pueda tener armas en casa? No, ¿Por no, qué? no, no, Hombre, no, eduquemos a la gente en los colegios no. a saber disparar. Y oye, No, un arma es infinitamente más peligrosa. Es que no, hablo de peligro intrínseco, verás. El tema de las dos, tú dices, hay muchos cocainómanos. ¿Cuál es? Fíjate, lo de la salud pública, y paso muy deprisa. acabo con una cosa, Pablo. Sí. A ver, hay una cuestión en la que reconozco que la experiencia es un grado a la hora de afrontar cualquier debate y me parece genial. Pero de la misma manera que por consumir cocaína uno no va a acabar cocainomaníaco, hay cocainomaníacos. Sí. De la misma manera que hay tabaquismo o de la misma manera que hay alcoholismo. Es Hay decir, muchos dramas ahí, ¿eh? Sí, no, y entonces, como las muertes cero en el tráfico es un imposible, ¿de acuerdo? pero ¿y qué hacemos? Pues ponemos limitaciones de velocidad, ponemos cinturones, decimos que con menos de 18 años no se puede Perfecto. conducir. A esa regulación yo me abrazo, como a María. No a esta María, a la Virgen. Que a esta también. La abrazo, perfecto. Hablemos luego de qué modelos de regulación y todo. Pero yo digo, a ver, el concepto de salud pública, que yo vuelvo a decir, soy un socialdemócrata convencido en lo económico. Yo sí creo en la salud pública. Otro debate. Lo que ya me empieza a chirriar es lo del atentado contra la salud pública. Es el único delito del Código Penal, corregidme creo, sin víctima. El único. Es decir, ¿cómo que es eso de contra la salud pública? Cuando yo me estoy bajando un peta yo solo. Este concepto de salud pública tenemos que remontarnos otra vez. ¿Cuándo nace? En la Roma antigua. ¿Para qué? Para prohibir las orgías, que eran públicas. ¿Qué pasó cuando prohibieron las orgías? Que empezaron los problemas sanitarios. China no tenía ni un solo problema de adicción al opio y era una consumidora tradicional de opio, hasta que llegó a Inglaterra y controló el tráfico. Y entonces empezaron a tener problemas. Una guerra para No meterles. sé, empiezo a creer que quizás esos condicionantes externos sí son importantes. O sea, que la droga per se, fíjate, a mí Torrente me parece una película infecta, pero tiene una frase magistral. ¿Te va a hacer algo Con la papela de te muerde, te salta, that's it. Es decir, No, ¿qué hay pero que hacer? Pablo, un Enseñar segundo. a ponerse, Pedro, enseña a ponerse. Aquí yo creo, Jorge, acudo casi con la carta de Jorge a decir, vamos a ver, no es lo mismo criarte durante 2000 años con cerveza en tu territorio porque tenéis cebada, hacéis alcohol y estáis acostumbrados en tus pueblos a que las celebraciones se hagan con cerveza o pisando uva y por lo tanto vino y por lo tanto el alcohol tenga unos modos de consumo, tenga unas maneras de consumirse. Ojo, tenga... que eso Cuidado con el alcohol. nivel individual no significa que a nivel individual no tenga costes y no tenga externalidades. Sí, pero digo que Pablo... Socialmente hay más cauces por los que insertarse sin que haya delincuencia o sin que haya organizada o haya ese tipo de disrupciones. Pero Pablo ha dicho, no, el opio está perfectamente integrado con la cultura asiática. Sí, claro. Bueno, estaba. En el momento en el que llevas alcohol a las comunidades indígenas americanas o llevas o coges americanos, chicos americanos de 18 años, los llevas a hacer una guerra a Vietnam. No, pero no porque conozcan una droga nueva. No, pero que tú... Una cosa curiosa, Pedro, que solo sabrá Pablo. De todo ese porcentaje de chavales estadounidenses que usaban, por ejemplo, heroína en Vietnam, cuando volvieron, ¿sabes cuántos usaban heroína? Ni idea. Pues muy poquitos. ¿Por qué? No es verdad. Porque Sí, la prevalencia...
¿Te la tomabas para qué? Para escapar en ese momento de un cortarse los horror. precios por los que la conseguían, cortarse las situaciones en las que la tomaban, volver con sus familias, volver a sus trabajos. Vale, Jorge, pero ¿y los efectos secundarios de ese consumo intensivo durante ese tiempo en el cerebro de esos chavales? Sí. Que no lo sé porque habría que Sí, pero verlo. hablábamos de una guerra. Lo que te digo es que si había una prevalencia, no lo sé, por decir un número, de un 60% de consumidores en un momento determinado, que creo, es que he visto hace poco el documental del Vietnam de Ken Burns. Y hay un libro sobre el tema que creo que se llama Addiction is a Choice, que no sé si lo conoces. Y por decirte una cifra, si había una prevalencia en determinadas unidades del frente de 60 o 70% de usuarios en un momento determinado de heroína, cuando volvieron a lo mejor era un 5 o un 3% en Estados Unidos. En España, heroína. Llega, podemos colegir que con la democracia se dispara el consumo y hay comunidades enteras, a pesar de que nosotros éramos puerta de entrada a partir no sé exactamente qué década es, pero vamos. No te preocupes, lo hace habitualmente porque se va a hacer algo y luego vuelve. Vale. No era nada ilícito, me están preguntando dónde Que lo que quiero decir es, en España, vamos a hacer una pequeña cronología de lo que le pasa a España con las drogas, ¿vale? Y vamos a intentar nacionalizar el debate. En España hay dos experiencias traumáticas que yo haya vivido en mi tiempo vital, que son los 80 y los 90. Una es con la heroína, el consumo de lo que le pasa sobre todo a las barriadas postindustriales con la reconversión económica. Yo soy de Asturias, todo lo que son las cuencas, El norte fue un palo, igual que Bilbao. una generación de gente joven absolutamente destrozada por el desempleo. Bueno. Por desempleo, sí. No, o sea, por una situación económica a la cual se agravaba con, pues, por ejemplo, la aparición de la figura del yonki. Es decir, cosas que socialmente... ¿Dónde está todo eso ahora? Vale, un segundo. Segunda... No, y os dejo contestar. Ahora no te creas que no existen yonkis, ¿eh? Segunda transformación. La cocaína, los 90, el tráfico de cocaína. Es decir, bueno, ya, pero si lo lanzo al debate. Sí. El tráfico de cocaína y el impacto que tiene en España ser puerta de entrada a nivel europeo del mayor tráfico de cocaína del continente. Eso es geográfico, es decir, somos... bueno, y tercera, pero claro, como ya fui en parte lo viví, pues no, claro, no lo veo de manera tan amenazadora, que es posruta del bacalao, música electrónica, años 2000 y drogas de diseño. No, es que no hay 2 o 3 hitos, es un continuo y lo que pasa es que va mutando el consumo. Después de la ruta del bacalao, pues preguntar a la gente que tenga hijos adolescentes o entre 15 y 20 años en Madrid o en cualquier ciudad, y no hace falta irse a cualquier ciudad como Madrid o Barcelona, pero es que es donde vivo, ¿no? El consumo el consumo de crack y de otras cosas y de drogas de diseño es... Te digo, no me tires la lengua. Oye, María puede consumir lo que quiera. Yo no soy adolescente, soy libertaria. No, pero las nuevas drogas de diseño, tal, no sé qué, cuántos, pastillas, rulan que te mueres entre gente de una edad que yo no sé hasta qué punto. Y ahí, Pablo, lo de la información es importante, pero ¿qué van a hacer? O sea, ¿pero qué información? La tabla periódica y el tipo de drogas que te van a ofrecer en Capital cuando vayas. Había una campaña, perdona María, había una campaña muy graciosa, no me acuerdo quién la hizo, dónde, que era para que los chavales no se droguen, abrir las bibliotecas el fin de semana. Estas son las gilipolleces del PNSD. Ahí era como unos anuncios irrisorios. Compraban en las ofrecerle a cambio, no, hablar con tus amigos, relaciones con tus padres. No, si con tus amigos te puedes drogar. No, a ver, empiezo desde el principio, con el tema de la heroína. Efectivamente, hubo una pandemia como tal, un problema con la heroína en los 80. ¿Cómo se acabó con ello? Y no es pregunta retórica. Pues por la autorregulación. Las salas de venopunción tardaron mucho en llegar, que era al final un sitio donde te podías poner de forma saludable para evitar los problemas, esos sí, de salud, de pincharte, de pillar enfermedades, de tal. Pero se autorreguló el individuo. La gente, estábamos palmando. Dijeron, y lo apartaron. Sino que fue. De repente, aquí un pequeño apunte para el optimismo. Los niveles es que he estado mirando en estos datos de Holanda y demás, los niveles en toda Europa de infección por inyectables HIV están en mínimos.
Quiero decir, la Y gente esto es ahora lo que tienes que proteger. Inyectarse ya no Esto mola es eso, ahora es No, otra si la cosa. heroína es decirlo. Y lo que, pues vuelvo al concepto de enseñar a ponerse. Vamos a enseñar a ponerse. Es decir, ofrécele toda la información al individuo. Yo creo en el individuo responsable, en el libre albedrío, Vaya. pero con información. Si Pero no, te pasa lo que te pasa al chino al que le llega el inglés con el cargamento. yo creo que Si sí que hay una además no lo recepción, acompañas de información, hay una recepción social de la droga, porque se habla mucho de esto, del impacto de la heroína en los barrios. Pero es verdad que la alta burguesía, cuando se empiezan a poner, el entorno, por ejemplo, Antonio Escotado, que le conoce mucha gente, cuando esa gente que son de alta burguesía, que son mucha gente, además de familias muchas vinculadas al régimen y tal, cuando empiezan en las drogas, como no hay información y como no hay una recepción social previa de las drogas, van a saco y muchos mueren, lo mismo que mueren los chavales de los barrios. sí, fue transversal. Fue con la heroína. ¿Qué ocurrió? Vuelvo a decir, autorregulación. Los individuos se protegieron. Vieron que eso, porque al principio llegó con ese halo romántico, la heroína, la consumían intelectuales, era como, hasta que vieron que efectivamente con un consumo continuado y, a ver, lo que hablaban de la sobreebriedad, que es otro de los conceptos. Había precedentes que podían haber tomado nota, como que William Burroughs le pegó un tiro a la mujer en la cabeza. A la mujer con... Pero bueno, quiero decir, al final nos dimos cuenta. Dijimos, no. Pasó con las pastillas, con el tema de la cocaína en los 90, tal. Dice que somos puerta de entrada. Claro que somos puerta de entrada, porque geográficamente te lo pintas y te lo tienes perfecto por aquí. Digo, problemas con la cocaína. ¿Qué problema? Bueno, habría que contar también que ahí lo que sucedió fue que había una red de distribución previa de droga, que era el tabaco, o sea, los puertos gallegos estaban hasta arriba de traer tabaco durante toda la dictadura. Y lo que sucedió fue que una sustancia mucho más más Claro, porque dadora de además la pena era la beneficios. misma, que era lo curioso. Por eso ahí cometió un error el Estado terrible. La pena por llevar un fardo de tabaco era contrabando, daba igual la sustancia. Entonces, claro, ¿qué decía el tipo? Yo recuerdo en Villagarcía de Arosa a los pescadores bajarse, poner el plástico en el Mercedes y subirse. Era el pueblo con mayor número de Mercedes por habitante de Europa. Oye, ¿cuántas bateas se habrán pagado con dinero del tabaco y de lo otro? No ya del tabaco, yo es que sí que hay, lo que pasa es que se me empieza a acusar de conspiranoico, pero hay un documental por ahí que no se ha emitido, porque Netflix no lo quiso, en el que hablo de la connivencia de los estados. Y cuando digo la connivencia del estado... ¿Dónde está ese documental? Luego te lo paso. Mirando para otro lado, vamos a ver, yo recuerdo, no sé si habéis visto Scarface, la de Al Pacino. Hay un momento cuando llegan ellos con las sacas al banco, el director del banco se ajusta la corbata y les recibe mientras ellos descargan sacas. Que la banca es necesaria a la hora de lavar toda esa ingente cantidad de dinero, por supuesto, igual que cuando has querido acabar con los paraísos fiscales, pues has apretado los bancos, no queda otra. Entonces, esta doble moral, que el mismo señor que me prohíbe con una mano, con la otra está licitando... No, porque en particular la cocaína, que es una droga de prestigio, no como era la heroína de los 80, que se asoció a los yonkis. Cierto, Alexis. Era una droga de prestigio de yuppies. Con lo cual, hombre, a lo mejor los señores que estaban legislando, o las altas instancias de algún ministerio, o las altas instancias de algún cuerpo o fuerza de seguridad, pues es que eran usuarios. Lo son. No lo voy a negar. El consumo de drogas es muy transversal y nos engañaríamos, de verdad, si queremos sectorizarlo y creer que es cosa de yonkis, de desarrapados, de culturetas, me da igual, es transversal. No, es transversal en cualquier cultura. Pero volvemos otra vez a lo mismo. O sea, hay, por ejemplo, la prostitución va a existir siempre, ¿vale? Una postura madura sobre la prostitución que no caiga en reduccionismos estúpidos es que la prostitución, las drogas, ya sé que no estarán en la misma categoría moral para ti, pero son elementos que van a ser consustanciales a la existencia de una sociedad. Es decir, la gente va a pagar por sexo y va a pagar por evadirse. La cuestión es si como sociedad, el equilibrio resultante es mejor cuando tú dices, no, mira, digamos que está bien, que es lo correcto. Porque, oye, si en España hubiera una gran preocupación con el tema del consumo de drogas, pues a alguien le preocuparía mínimamente que fuésemos líderes en la clasificación y no le importa a nadie. Pedro, ¿cuál es el problema asociado a ese liderazgo? ¿Tenemos de verdad problemas? ¿Hay problemas documentados? Es decir, tenemos zombies, cocainómanos paseando por las calles. Pero ¿tú crees que sería mejor? O sea, porque, por ejemplo, en Holanda, cuando se legalizó,
¿mejoró sustancialmente el consumo? ¿Qué es lo que se ganó con la legalización? ¿Qué se Para ganó? ti. En Sí, el caso sí. holandés, muy poquito. Es que a mí el caso holandés no me gusta mucho. Ni el caso holandés, ni el portugués, ni... No. Pero Pablo, a mí me parece un poco ingenuo o partir el debate por la mitad si no reconocemos que hay determinadas actividades que yo creo que a todos nos parece mal, que están intrínsecamente unidas a la droga. Sí, la delincuencia y el tráfico. Vale, Algo que no entonces, tiene nada que ver con los consumidores, sino con los proveedores. Proveedores a los que les estamos dando paletadas de dinero para que luego hagan otras cosas. no, Es no, o decir, sea, los proveedores son los que de hecho están financiando campañas contra la droga porque les meten... ese es el problema, lo que decía Keith Richards. Es decir, el problema no es el consumidor y no es el consumo, es el que, es decir, el cómo se está distribuyendo. Se lo hemos entregado a tipos que eran los que eran nuestros profesores en los 80, los camellos. Yo cómo aprendía, el ala de mosca, la marihuana blanca, no sé qué, todo este marketing bastardo para acabar vendiéndote más, que es lo que quería este tipo. La información se la sudaba. Si yo me ponía bien o mal, le daba lo mismo. Y al narco ahora le da exactamente igual. Y el verdadero problema, el problema delincuencial que sufre, por ejemplo, México. A ver, lo de la guerra contra... Ojo que en México ya hay un debate. No, lo ha habido México, de siempre, pero sí, pero ahí quiero está muy decir... inflado. Yo he vivido 2 años y fíjate, una frase que me dijeron los mexicanos, porque yo entraba con mi cosa de blanquito de el problema es el narco, y me dicen, el problema es el mexicano. Entonces ahí entraríamos en otra cosa. Pero te quiero decir, ¿qué pasa en México? Perdón, tenemos una audiencia que se excita con los comentarios racistas. Entonces, No, ¿qué quieres decir? cuidado, no me pongas... No, para ¿Qué nada. quieres decir con eso de que el problema es el mexicano? No, este es la señor actitud del ama a los mexicano ante lo que mexicanos. sea. No necesariamente, o sea, ¿por qué se produce allí? ¿Por qué allí el narco triunfa? Bueno, pero esto es un debate paralelo. Si quieres lo abrimos, no me importa nada. No me han acusado de cosas peores. Lo que te quería decir es que, a ver, Estás en el sitio correcto, entonces. la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas que se preconiza, ya te digo, desde Anslinger, pero la guerra es el decir, vamos a pelear contra las drogas, vamos a pelear contra las nubes. Esto lo hace Reagan y lo hace Calderón en México, 2 ejemplos palmarios. Deciden que hay que pelear contra las drogas, con horrorosos resultados. En el caso de Calderón, y lo sé de México porque me tocó cerca, fueron 60.000 muertos en 5 años. 60.000. Todos por sobredosis de plomo. Es decir, no porque la droga matara o tal. Es decir, ¿qué pasa? Que el narco, acción-reacción, el narco tiene dinero, es decir, la chapa lo saca 47 en oro, da igual lo que meta el Estado, los soldados que meta, es imbatible, imbatible. Y es, yo creo que lo terrible de esto es que los estados actuaron con conocimiento de causa, sabían que no podían acabar con el narco, no pueden más que de una sola manera, cerrándole el grifo. A Al Capone ni le balearon, ni le pillaron por secuestro, le pillaron por defraudar a Hacienda. Bueno, pues coño, al narco, y esto le tienes que enganchar en sus cuentas corrientes, cierra el grifo y se acabó. Las 2 vías de financiación del narco son el tráfico de personas y el tráfico de estupefacientes, esencialmente. Ahí es donde alcanzan el tal. Y luego hacen un montón de cosas con ese dinero, además de comprarse tigres y porches. Entonces, acaba con eso. A mí eso es el daño mayor social y mundial, es la existencia del narco. O sea, que ahora mismo el control de la producción y la distribución la lleven un señor de Guanajuato en un caso u otro de... Pero tendremos también que reconocer una cosa, es que sé que aquí decimos, no, es que esto fue Nixon, o fue Reagan, o fue tal. No, es que esto fue... Bueno, esa gente son representantes electos. Sí, y te he dicho Calderón y Reagan para que veas porque eran de un pueblo y otro. No, pero que tienen la legitimidad de implantar programas que pueden considerar... O sea, a mí hay algo que me chirría mucho en el reconocimiento de que un Estado no tenga la legitimidad, quizás mi raíz jovesiana, no tenga la... Fíjate, lo de los liberales, os pierde el tener tantos apellidos. No, pero un socialdemócrata, los liberales, social-liberales, liberal-conservadores, están en el fondo para salvar la ropa. Es que yo soy liberal, pero en esto... No, pero lo que quiero decir es que... No, para nada. Sí, lo que quiero decir es que a mí el hecho de decir, bueno, no, es que los mexicanos tienen que entender que hay unos tíos que están dispuestos a defender su actividad económica con armas y explosivos y terrorismo, y por tus cojones que te los vas a tener que coger. Hombre, es un poco aceptar que al final lo que hay que aceptar es que estos tíos ponen más muertos que nadie encima de la mesa. No, vamos a ver, el debate no puede ser ese. O sea, a mí la idea, quiero decir, no lo digo como... No, ya, pero deja que añada una cosa a lo que está diciendo Pedro, que tiene todo un punto.
la mayoría de la población no quiere legalizar. O sea, la mayoría de legalizar... Bueno, o sea, No, en Estados ¿a Unidos quién la famosa escoge? gráfica de ¿A cuello quién de botella elige? ya se ha cruzado. ¿Perdona? Sí, en Estados Unidos hay una gráfica que se llama la gráfica de botella, que es los partidarios y los detractores de la legalización, hablo de la marihuana, se Claro. acercan. Vale. La marihuana es un caso concreto y muy particular. Ya, Estamos pero- hablando de las drogas. que me No, no, Porque, pero, claro, lo de si me dices, no, bueno, solo legalizamos la marihuana y dejamos todas las demás atrás, no es un Vale. poco... no, pero pregunto, y entonces marihuana. legalizamos la marihuana y pasado mañana los cocaleros ponen, oye, mira, esto nos ha costado 60.000, 180.000 muertos encima de la mesa. O sea, ese es el argumento. A ver, lo digo solo desde el punto de vista de que me parece a veces muy paradigmático que en unos casos se entienda que el Estado debe ser ese leviatán capaz de decir, oye, es que mi sociedad, legítimamente, puede querer orientarse en una dirección o en otra, puede querer legalizar la prostitución o no legalizarla. Y nosotros podemos aportar debates, pero que la fuerza de los hechos violentos sea la que imponga la razón, por muy masiva que sea, es poco más o menos que aceptar que decir, bueno, pues oye, si los que prostituyen matan tanto, es que al final hay que hacerlo porque el coste es muy alto. No, Yo digo que es una de las. Es decir, claro, que esto... lo digo simplemente porque yo sí que he estado, y me preocupa mucho, porque en un tema como esto, el tema de la guerra contra las drogas, por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema del racismo institucional y la población encarcelada en Estados Unidos por penas de posesión de drogas, es algo que tengo que reconocer demencial. O sea, es absolutamente demencial. Al mismo tiempo que reconozco que es legítimo que un Estado se autoorganice y decida de qué manera quiere regular. Pero que te metan 20 años por 5 gramos de crack, o sea, es absolutamente de locos. Es el porcentaje de población carcelaria que tiene Estados Unidos. 80% son negros. Claro. Bueno, que todo incide bajo el mismo prisma, ¿no? Es decir, la población más vulnerable es la que acaba palmando en todo esta lavadora de Pero es como arrancó Javier, porque hay criterios, es decir, eso, claro, hay por ejemplo también criterios racistas, que no raciales en el tema de no, lo consumen más los... cuando no es verdad. Entonces, o sea, a ver, tú decías del Estado, digo, ¿por qué no puede el Estado emplear fuerza contra el narco? O sea, acabar con el narco. Yo no digo que emplee fuerza o que haga tal, no, que le corte el grifo, que sea el garante de la producción y de la distribución. Que lo sea, ya está, sin pegar un solo tiro. No quiero que se emplee violencia porque te ganan, ahí te ganan por la mano, ¿no? Sí, pero entonces, Pablo, lo que estás diciendo tú es libertad para consumir y para producir. tener, o sea, Entonces ahora vamos a para los modelos. producir también, Sí. Mira, en Estados pero Unidos ahora... no los grandes narcos, o sea, no las grandes empresas. Que entren en igualdad de condiciones. Sí. Pero ellos ya parten de un oligopolio muy fuerte. No, porque entonces sí que puedes regular, es verdad que hay cosas que regular, es decir, para evitar los monopolios, ahí sale mi alma socialdemócrata, entonces para evitar los monopolios hay leyes que regulan precisamente el antitrust y el tal, que se hace, bueno, no, usted no puede tener más de X cultivos. El Bill Gates de la marihuana. Pero... lo del Bill Gates, mira, es que estoy últimamente con lo de los reptilianos y los Illuminati. No, pero Pablo, un segundo y además quiero lanzaros una reflexión global. Muchas veces hablamos del mundo que es, ¿no? Y el mundo que es un mundo que se ha detenido, en muchos casos durante el último siglo, en la legalización de X drogas que están dentro del rango de lo cafeína, alcohol, tabaco. Eso se entiende como normalizado dentro de las sociedades, a pesar de que sabemos que muere mucha gente por alcoholismo, muere mucha gente por tabaco, muere mucha gente por distintos tipos de sustancias, ¿no? Pero, por ejemplo, si afirmáramos socialmente, oye, nos parece bien que una sociedad use drogas recreativas, nos parece bien, hágase un mercado alrededor de esto y entren empresas e investiguen. O sea, yo creo que hay derivadas incluso de... Claro. Toma, aquí tienes la pastilla de... O sea, no sé si me explico. No, tú sabes que Shulgin, por ejemplo, que es el inventor del MDMA, pues ha desarrollado 800 drogas. De hecho, tenía una el Pical y el Tical, efectivamente. Al día siguiente desarrolló otra.
Sí, y las O sea, drogas, vosotros- Esas son las que consumen este los tipo llegó a niñatos los de ahora. 104 años, digo. Pero vosotros creéis que, o sea, que es positivo para una sociedad que establezca una relación hacia el objeto de las drogas. Jorge, Pablo, María, os pregunto directamente, ¿creéis que esa es una sociedad normativamente? Yo es que, yo es que no, niego la mayor. Y además esto lo voy a decir porque el primero que se lo escuché hace muchísimos años fue Antonio Escotado. No va a haber una sociedad que tolere todas las drogas. Habrá drogas que estarán prohibidas y drogas que estarán permitidas porque habrá comportamientos que normativamente tendrán un tabú o tendrán un estigma y otros que no. Por ejemplo, que hemos visto en los últimos 20 años. Ha habido un avance hacia una mayor tolerancia hacia el cannabis y muchísima menor tolerancia hacia el tabaco. Por ejemplo. Con lo cual es verosímil que llegamos a sociedades donde el tabaco tenga un estigma total o esté totalmente prohibido y el cannabis no. Lo mismo que en Roma había unas drogas que están prohibidas y los emperadores antoninos se tomaban opio hasta para dosis que matarían a un burro hoy. Yo soy partidaria de penalizar los comportamientos provocados o por las drogas, por la locura transitoria. Un mal día. O porque te has levantado con mal pie. Claro, ¿no? perfecto. Entonces, para eso tiene que estar la policía y no para dar conferencias en los colegios, que es otra aberración. Hay que hablar de drogas un policía. Fíjate, de verdad es como si me viene el camello. Me ha cogido usted las dos puntas, ¿no? Que vengan... Podrían dar una conjunta. Que vengan, es decir, y claro que hay... Pero claro, Pablo, tú tienes que entender que el salto lógico, o sea, el salto lógico, no digo salto lógico, digo, la construcción del argumento desde el punto de vista que tú lo aplicas exige una consideración neutral en cuanto a la moral respecto del consumo de las drogas recreativas. Es decir, que a mí moral y se me salen los pelos como escarpia. Claro, pero... puede ser un debate terapéutico, puede ser un debate... Pero moral, jamás. Hombre, No, pero claro que es moral. ¿Cómo no va a ser moral? No, incluso, incluso la elección, pero es que la elección de que algo sea neutral moralmente es una elección moral. Vale, pero entonces si hablamos de moral tenemos Pues que hablar de la hipocresía que hay en la moral social. Porque hay una hipocresía brutal. De manera que es moral algunas cosas y otras cosas no. Algunas drogas sí, otras drogas no. Tú, ¿ves? Sí, ahora ya me he quitado el sombrero con permiso de todos. Porque como ha mencionado Pedro exactamente, cada uno de vosotros quiero saber lo que opináis. Bueno, pues yo hablo de moral si primero quitamos la careta de la gente hipócrita, ¿no? Y yo iría, por ejemplo, el caso que he sacado yo antes, que habéis pasado por encima y os ha dado exactamente igual, que son los niños de 18 años o de 17 o de 16 que están metiéndose MDMA en las discotecas. No, he dicho Capital como podría haber dicho cualquier otra. Lo que hay que analizar no es exactamente, no se trata de prohibir porque entonces lo enalteces, o sea, encima les pones la medalla. Sí, ya lo sé, pero en lugar de eso tal vez habría que preguntarse, primero, cuando no había eso, ¿qué es lo que hacían? Se ponían hasta arriba de otras cosas, de alcohol, de no sé qué, de no sé cuántos, mezclaban 500 cosas, o sea, exactamente, mezclaban otras cosas, con lo cual volvemos de nuevo, otra vez la pregunta, reiteremos, ¿por qué hacen esas cosas? Vale, y entonces ya nos plantearemos cuál es el ocio de nuestros adolescentes. Es donde está la raíz. La juventud, como es. Exacto, es decir, el comportamiento, esa compulsión del joven es consustancial a la edad. Consume eso, corre con el coche, deja embarazada a su novia o se queda embarazada la novia, no hagamos distingos. Sí, ¿cómo se resuelve esto? Se lanza de balcón en balcón. Lo mismo, María, con información. Para que no te quedes embarazada, para que no corras con el coche, o por lo menos corras lo menos posible, y para que te drogues bien. ¿Y quién hace eso, por ejemplo? ONGs como Energy Control. ¿Qué es lo que hace? Cero moral. Me pongo a la puerta del garito y te analizo tu pastilla. Y te digo lo que tiene y lo que te puede pasar. Y te explico cómo deberías tomarlo. Y luego tú verás. Es que vuelvo al libre albedrío y luego tú verás. Pero además, asumiendo lo que tú dices, que porque los jóvenes, por ejemplo, en cualquier cultura van a tener muchísimo más conductas de riesgo que otros grupos de población. Y a lo mejor aquí la conducta de riesgo es esa. Y los masái es hacer una sociedad de guerreros y largarte a robar el ganado. Voy a por el león yo solo. Claro. Claro, pero, a ver... Ese es el precio. Yo, de verdad, la vida tiene un precio. No seamos, es que si no te vuelves un pureta terrible. Vas a esa asepsia, una distopía aséptica en la que los jóvenes no se ponen, nadie muere en las carreteras. No, pero Pablo, no. Vamos a ver. Sí, bueno, yo soy ferviente defensor en que la libertad tiene una cara, que es la libertad, y por la otra es la responsabilidad. Y que las dos son la misma moneda, es libertad y responsabilidad son la misma moneda. Solo que tiene dos caras. Asumo que un ser individuo puede tener incluso la libertad de drogarse de manera ilegal.
No sé si me explico. Es que volvemos otra y otra vez. Otra, que si todas las drogas fueran legales y se inventara una ilegal, Joder. tendríamos un cigarro y mucho. O sea, lo que quiero decir es que no, o sea, no creamos que la idea de Macetti, el experto este de la ONU, no, es que ellos están propugnando un mundo libre de drogas y demás. No. Lo mismo que con el tema de la prostitución, nadie en su sano juicio recorre la M40, ve la cantidad de locales con fluorescentes que hay alrededor de Madrid y dice, uy, no, la prostitución está prohibida en España. No, es que claro, no, lo que hacemos es asumir un determinado nivel de decir, bueno, la cosa se para aquí. Es decir, Ya, pero no vamos a hacer una trampa. sociedad... ¿Cómo, Esa es perdón? una trampa, esa es una trampa. El statu quo, y es algo muy de... Yo siempre me quejé cuando estaba en mis tiempos de activista de verdad, me hacían el mismo daño los prohibicionistas que los leales. Porque entraban en esa inocuidad de decir, bueno, a mí el statu quo me vale. Mira, mi hija que está en Nueva York, cuando hablamos de este tema, me dice, jamás en Nueva York pasará como en California. Y es verdad, no hay iniciativas. California arrancó con la Prop 61 y tal para legalizar. En Nueva York no, porque el statu quo les vale de puta madre. Porque el camello te llega a casa con un maletín, te lo abre, tienes ahí frascos, La bolsas, uberización de... La sin ningún uberización... problema, lo pillas por internet, te da su WhatsApp. Es decir, ¿por qué? Pero al Estado eso le viene bien. Es decir, oiga, digo, venga, ¿aceptáis esto? Ah, magnífico. Y mientras tanto... Están en equilibrio. No, yo lo siento, estoy harto de acuerdos de mínimos. Por eso no me vale lo del medicinal, por eso vale, no. Llevo un siglo escuchando acuerdos de mínimos. No, voy a los máximos. Máximos. Pero bueno. Pues entonces, vamos a, como estamos ya en casi una hora de debate, quería hacer dos cosas. Libremente, evidentemente libremente. Una, que digamos cuál es la droga que más nos ha gustado, ¿vale? De todas las que hayamos probado, sin ser, y se puede decir paso palabra, no, pero como gesto de comunión, ¿no? Y luego lo segundo, ¿cuál es la obra artística dedicada a las drogas que más nos haya gustado? Y Ostras. puede ser una canción, ¿vale? Y pongo aquí a Antonio Vega o aquella que más os guste. Yo voy a poner una pop recientita, porque empiezo yo. Empieza. Watermelon Sugar, que me parece una canción pop maravillosa, que está evidentísimamente, por lo menos en mi óptica, dedicada a las drogas, de Harry Styles. Que además me parece bastante curioso, que esto sí que quería, cómo las drogas han vuelto a ocupar una parte importante de la producción musical juvenil. Es decir, determinados comportamientos, no solo ya con la marihuana, que por supuesto, sino como por ejemplo con una mezcla que se hace bebible, que es como una bebida púrpura, que se puso muy de moda con los traperos estadounidenses. No me acuerdo, es como un líquido para la tos que se mezcla con refresco y que, Esa debía ser la mía. y, Esa y- debía ser la mía. y quería hacer notar también que recientemente hemos vuelto a tener algo muy parecido a lo de los 70. Tentación palmó hace muy poquito, X Tentación, palmó ante también otro trapero, palmó a Amy Winehouse también en esta última década. Es decir, ha habido... ¿Cuántos hemos sobrevivido, amigo? No, pero digo, Digo, digo que yo creo que hubo durante un tiempo una cultura popular musical que tocó el tema de las drogas, quizá porque estaba el tema de la heroína, porque estaba el tema de la cocaína todavía muy rampante, y ha vuelto otra vez, se han vuelto a escribir otra vez comentarios elogiosos sobre las drogas. Paso palabra. Ah, bueno, y la droga que más me ha gustado, sin duda el éxtasis. El éxtasis ¿Sabes en la qué? pista, el éxtasis en la pista de baile con la música house. voy a hacer Es una que yo sugerencia no he barata. probado, déjame, porque voy a ser muy cortita, porque yo apenas he probado nada. O sea, me he fumado Vaya 3 libertario. porros y prácticamente... No, tengo otro tipo de adicciones que no se refieren a las drogas ni al consumo. El Tengo sexo. mis problemas mentales, por ejemplo. Mis problemas mentales van por otro lado. No es un problema mental, no estoy diciendo que sea un problema mental. Pero mis escapes van por otro sitio, han ido siempre por otro sitio y no he pasado de... Y además me ha sentado siempre mal. O sea,
¿Qué quieres que te diga? Lo he intentado varias veces, varias. Igual tengo que insistir más, pero No, no, no. lo cierto es que a mí me sentaban bien y me sentaron mal. Tuve que... Bueno, el caso es que no puedo decirte ninguna, pero me haría ilusión probar esa que es un frasquito de colorines y tal, como jarabe de la tos. Eso es típico mío. O sea, si ya me dices que sabe dulcecito, Eso es un opiáceo seguro. sin Es que- que- Es un opiáceo, es un opiáceo. codeína, claro que sí. sí. Son y los brillas en la oscuridad y tal, ¿no? O sea, cuando te la tomas brillas en la oscuridad, una cosa así, seguro que me gustaría. Y por supuesto la canción no puede ser otra más que Eric Clapton y Cocaine, claro. Eric Clapton y Cocaine. Muy bien. Siguiente. Pablo, ¿Quién va? ¿Voy yo? sí. Vale. Espera, me están poniendo. Bueno, yo, a ver, empiezo por la que más me gusta. Yo soy, voy a decir, un amante y redento de las drogas psicodélicas, ¿eh? A mí, de hecho, me hizo abominar de todas las drogas, como ya me has contado, las drogas de poder, es decir, cocaína, anfetamina, todo lo que era el trinomio occidental de tabaco, alcohol, cocaína, a mí nunca me ha seducido mucho. Lo he consumido, pues eso, pues porque era lo que había y tenías. Pero, sin embargo, me fascinan las drogas psicodélicas, porque además tienen un potencial de abuso muy bajo, es decir, perfectas para una persona compulsiva como yo, perfectas. Desde luego, para mí la droga reina es la LSD, sin duda, la que mejores experiencias me ha reportado, con además un umbral de seguridad altísimo, vuelvo a lo mismo, pero luego ya abundando, y he hablado de Shulgin, Javier, pues una de las, le llaman el six-pack, de las 2CB, 2CI, 2C, que son feniletilaminas, que son de la misma familia que el X. Pero curiosamente el X es la única feniletilamina que no es visionaria. El resto, todas bajan de la mescalina. Hay como dos troncos, feniletilaminas y triptaminas. La triptamina viene del cornezuelo del centeno y la otra de la mescalina, del cactus, la mescalina de los cactus, mescalina. Pues bueno, pues de ahí todas esas feniletilaminas que luego sintetiza maravillosamente los Shulgin, él y su señora. La 2CB me parece maravillosa, maravillosa. Tiene lo mejor de todos los mundos. Tiene lo mejor de la LSD y lo mejor del X, sin llegar a estos pedos brutales que te anulan la cabeza, o una cosa que odio del X, que es este babosismo de quererse casar con todo el mundo. Esta camiseta que había en los 90 en Estados Unidos de no te cases hasta 3 días después de haber consumido éxtasis, yo no soporto ese baboso, no puedo con eso. Yo en eso soy muy... Entonces, esta me parece una droga maravillosa, porque además tiene un carácter sexodélico, esto daría para un programa entero, y te lo digo, María, es lo que se conoce como un analéptico coital, que va más allá de un... Buscad. ¿Qué es sexodélico? Pues imagínatelo. Bueno, la sexodelia es esa, la relación entre drogas y sexo, o sea, o el sexo salpimentado con drogas o las drogas salpimentadas con sexo, que de todo hay. Decía Escotado que el afrodisíaco, si existía, el afrodisíaco perfecto del futuro tendría como base la 2CB. El problema del 2CB, si no me equivoco, Pablo, es que la dosis letal sí que está más cercana a la... Vamos, más que letal, la dosis de pegarte, de volverte para atrás. Pero por eso hay que usar, bueno, es decir, tiene que ser dosis milimétricas, vaya, como una punta de alfiler. Pero para eso están las tanitas de relojero y tal. No me dejáis hablar, que empiezo a entrar en terreno ya de delitos que no han prescrito. Porque yo siempre hablo, alardeo mucho, no, cuando yo cultivaba y tal, hago me quedo con que la dosis letal es muy pequeña. No, a ver, hay una cosa que se llama el LD50, que eso se aplica a todas las drogas legales. Sinceramente, no queremos perder oyentes. El 50% de la población. Estamos hablando como de móviles. No queremos perder oyentes en extremo centro. Dale, Jorge. Dale, Pablo. La canción de Pablo. No, ¿cuál es una canción? Si se me admite un libro... obra artística. Es muy cultureta, ni siquiera artístico. Hay un tipo que se llama Joan Ott, que está vacómano, además. Es otro drogófilo y un coco de estos que escribió una obra que se llama El Farmacoteón, sobre las drogas vegetales y sus efectos. Es decir, es una biblia absoluta sobre las drogas, maravillosa, donde habla desde lo químico a los efectos, fantástica. Una obra que, insisto, debería estar en las bibliotecas de las escuelas, como libro de consulta. Perfecto. Es que en esto ya te digo, ahí me sale la cosa socialdemócrata, el Estado educador, la doctrina. Las bibliotecas públicas. Sí. Pues Jorge. por ahí. Voy a jugar a amarrar el resultado y voy a decir el vino.
Preferiblemente vino tinto. Mira, muy grande. Bueno, Oye, mira, ¿has ¿sabes visto qué? tú que vale, entonces qué cambio por variadito? whisky escocés. Es Venga. Sí, interesante porque pero los destilados ya se inventan en el siglo XII-XIII con el alambique y todo esto. Pero básicamente hay civilizaciones del vino y civilizaciones de la cerveza. Y es un poco, tiene que ver con esto que decíamos hace unas semanas de la derecha mediterránea y tal, y todo el arco del vino, el arco del Mediterráneo, que es la vid, es una planta que en origen viene de las riberas del Mar Negro, y toda la recepción cultural que va teniendo en Europa y en Oriente Medio va generando unos efectos culturales tremendos y de hecho también resistencias. Porque si ves cosas como las vacantes de Eurípides o ves determinadas cosas que pasan en Grecia y en Roma, también hay una recepción problemática en su momento del vino. Por ejemplo, ellos mezclaban el vino siempre. Beber vino sin Para mezclar rebajar, es verdad. era considerado de auténticos yonkis en ese momento. Era Es uno de los verdad, peores insultos que te podían decir. Entonces se mezclaba en unas grandes cráteras de cerámica, se mezclaba con agua, se mezclaba con resinas. De lo que nos queda hoy, por ejemplo, el vino este para turistas del Resina que tienen en Atenas, que a mí me gusta mucho. Pero que es una recepción también problemática. Ahora tenemos asumido que el vino es una cosa cultural nuestra, pero la recepción siempre es problemática porque siempre tienes que tener unos cauces culturales y unos cauces sociales donde te permitan recibirlo. Rusia, ¿Estás en Madrid? bueno, ¿Estás esto en Madrid, Jorge? ¿Perdona? ¿Estás en Madrid? Yo estoy en Madrid, sí. ¿Conoces la Fisna en Lavapiés? Sí, claro. Es que vivo justo al lado ahora y a mí me ha descubierto, porque yo soy de cerveza. Yo además descubrí la cerveza. Me gusta la cerveza, pero entiendo que culturalmente, y aparte es distinto, Sí, la cerveza al final es cabezona, estás meando todo el día, es como... Ya empezamos con los prejuicios. fijaros que esto que acaba, Bueno, pues oye, son otra cosa. esto que acababa hablando Falta la de... obra, Jorge, falta la obra. No, pero un Ya, segundo, un segundo. Ahora le dejo a Jorge. Pero esto que hablaba Jorge de la recepción, que me parece muy importante, siempre lo intento explicar con el tema del tabaquismo, del tabaco, ¿no? Una de las restricciones más fuertes que tiene el alcohol es que nosotros hemos normativizado a qué hora se puede consumir, cuándo se puede consumir, si se puede consumir durante las horas de trabajo, durante no. Es verdad que esto ha ido cambiando muchísimo con el tiempo. No os digo en sitios con pasado industrial lo que bebía la gente para ir a trabajar, ¿no? Pero es cierto que una de las pautas que endurece más en cuanto a los límites personales que uno se pone a la hora de consumir drogas es si esto está socialmente bien visto o no. Yo, si llego a las 9 de la mañana a la cafetería de mi barrio y digo, oiga, póngame un whisky, soy un borracho. Sin embargo, con el tabaco no pasa eso. Yo a las 9 de la mañana puedo fumar tabaco. Porque Los no hay... efectos del tabaco, el tabaco es una droga curiosa. Claro, pero por ejemplo, ¿cuándo vimos que hay normas, digo por ponerlas en valor, que no ha salido durante toda la conversación, sociales virtuosas, como por ejemplo las normas antitabaco que restringían el consumo en sitios de trabajo, que restringían el consumo en restaurantes, que restringían el consumo en bares? Y son normas, digo, a la hora de abrir ventanas de optimismo, en donde con reformas institucionales bastante leves se consigue por lo menos encauzar. No digo eliminar ni acabar con ello, pero por lo menos encauzar. Es partidario de que no se pueda entrar con una jeringuilla a las 9 de la mañana. A las 9, eso, a poner. La- Y yo en cambio... Ya, ¿sabes? a las 3 después de comer y tal, pues sí, ya tú puedes. ¿A qué hora se debería permitir el consumo de heroína? No, pero es que con el tabaco tienes el tema del fumador pasivo. No existe el heroinómano pasivo. Es decir, lo que se tendió es a proteger, ahí sí que sí, al otro. Ahí sí que a lo mejor mi adicción hacía daño al otro, tal. Eso, el tabaco, porque además es que para mí es la droga, a pesar de que yo ya te digo todo, pero que es la que menos te ofrece, la que más te Ojo, quita. ojo, eso de que no hay... O sea, aguantar a un cocainómano hablando... Ya. Ya, eso, o sea... Doy fe. Ahora, con el virus hay un montón de... Oye, Terrible. otro tema. Hay civilizaciones de la cerveza, civilizaciones del vino. ¿Y qué es Rusia? Rusia es una civilización de hambre y miseria, y es una civilización que lo estudió Gordon Wasson, porque su mujer era rusa, de las setas, amigo. Sí. De las Además setas. de la manita. Mitófilo. Y los chamanes siberianos, había una costumbre porque la manita, el mustimol, que es el alcaloide que te pone, se excreta cuando tú tomas amanita, te comes un montón de otros alcaloides que te joden y tal. Pero por la orina excretas el mustimol incólume. Filtra y sale Una costumbre entre los rusos era ofrecer la propia orina del anfitrión a los demás después de haber consumido para que Qué detalle. tuvieran un pedo limpio, por así decirlo. ¿Qué pulsión de muerte tienen los cabrones? O sea, Bueno, esto lo sabe Pablo perfectamente, Gordon Wasson, que fue amigo, entre otros, de Robert Graves, Robert Graves, los clásicos de este programa.
establecía la distinción entre las culturas micófilas y micófobas. Micófilas y micófobas, efectivamente. ¿En qué sentido? Hay culturas que tienen trato con las setas, que las consideran positivas, que las comen, se las fuman, que se las... que En hacen España todo- pasa. El País Vasco, Los bonguis, Cataluña, Asturias. micófilos, y y en otros cambio son- para abajo, en Castilla, la seta de cardo esa infecta y poco más, porque además tienen ese miedo. No, y ahora ya se va mezclando con el tema gastro y tal, que ya se consumen más setas, pero culturalmente normalmente el campesinado no consumía, y sin embargo en otros sitios sí, ¿no? Y también setas con efectos visionarios o alucinógenos. Ujú. Dicho lo cual, yo ya he dicho el vino, y ahora ya que hemos baiteado a la gente, que ya han quitado el programa, la LSD. El LSD. Y también tiene una historia curiosa, todos los derivados del ácido lisérgico, que lo ha esbozado antes Pablo, que está también la tesis de que los misterios de Eleusis estaban basados en un preparado de ácido lisérgico, en un preparado del hongo que parasita a los El cereales, cornezuelo del centeno. cornezuelo del centeno. Y que con una preparación de disolver las espigas en un líquido era lo que se les daba a los mistagogos, a los Y las tiranosaurios. visiones de Santa Teresa, ahí hay todo un... Exactamente, no abrazo un poco quería la- sacarlo. Después de una noche pasando por unos templos y por unas oscuridades y tal, al amanecer tenían esta experiencia común a muchas experiencias alucinógenas, que es la pequeña muerte, y luego este renacer al amanecer cuando sale el sol y dices, ah, no, sí que me he muerto, está todo ahí. El LSD, ¿qué es Muy interesante. qué es lo que extraéis del LSD? ¿Como aprendizaje o como experiencia? Y ahora nada, porque Yo, no, Ah, ya. yo lo del aprendizaje me parece, de verdad, es que a mí cuando viene, yo cuando he tenido sesiones con setas y tal, el chamán con el tambor me ha sobrado siempre. Respeto muchísimo, ¿eh? Esa visión sacramental, y esto de que, por ejemplo, con la mescalina el vómito te limpia, no. Hay alcaloides eméticos que te joden el viaje, pues vomitas, yo me tomo un primperán. Dejemos de en paz, no tengo ninguna necesidad de vomitar. todos los gurús que he conocido eran unos chuflas. Y al final es que son... Y luego te pasa como Nacho Vidal, que acaba chupando sapos y palma uno. No, yo de eso he abominado. Luego Creo esa que manía de, pues eso, ¿no? De poner amuletos tibetanos de jampa, con los amuletos tibetanos. que yo lo respeto mucho y es verdad que te lleva a eso. Es decir, al final, el despertar del hongo, cuando lees todo, todos acaban un poco empapados. ¿Por qué? Mi pregunta, mi pregunta más era, cerca que he estado de Dios. Estoy convencido de ello, pero no me ha hecho creer en Dios. mi pregunta es un poco eso, ¿no? Es decir, si en realidad la búsqueda de esas experiencias, porque por ejemplo, cuando tú has dicho antes, no juzguemos moralmente el consumo de drogas, ¿no? Es un hecho recreativo más, como jugar a la videoconsola o como tal. Bueno, hay un riesgo, hay una aceptación de un hecho que no está normativizado en la sociedad y que por lo tanto es transgresor per se, y por lo tanto hay una búsqueda de algo más que ver un partido de fútbol. Lo que yo invocaba con la pregunta es, o sea, ¿creéis que cuando alguien consume drogas de una manera más allá del junkie que está tratando de curarse de un trauma o más allá de tal, hay una búsqueda trascendente de propósito o simplemente es... En algunos casos sí, y es lo que te digo, me parece... Mira, otra cosa que se tendía es a pensar que los psicodélicos, sobre todo en Sudamérica, que es donde está el mayor consumo de drogas psicodélicas de origen vegetal, que solo era sacramental y en actos de... Y no es cierto. Los huicholes, además de que María Sabina consumiera tenían un uso recreativo. Lo que pasa es que tenían un uso recreativo puntual, en eventos, en tal, en que no iban piojos todo el día de hongos. Pero no es cierto que solo se reservara para... Tiene que ver, Pablo, con una cosa que has apuntado antes también, que es el hecho de que, oye, cuando un código legislativo prohíbe algo, no es porque no se haga, porque se hace. Claro, si no se prohibiría. No, es que no había homosexuales en tal sitio porque estaba prohibidísimo. ¿Por qué estaba prohibidísimo? Porque lo había. Claro. Porque lo van a prohibir. No, pero hay una Entonces, cosa... Sí, pero todas las sociedades que conocemos prohíben el incesto y el asesinato y no las consideramos virtuosas porque existan. Ya, pero existen. Ya, bueno. No, o sea, si no existieran, no se prohibirían. Se Claro, prohíben porque oye, ninguna civilización prohíbe, no sé, pues cortar las orejas a un burro y subirte y pintarlo de rojo. nadie lo hace. No, pero quería decir algo de la pregunta de Pedro y de lo que estáis comentando, de los rituales y tal. Hay un libro de un psiquiatra que se llama, bueno, es el tipo de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, que publicó antes de que entrara en todo ese vorágine de la inteligencia emocional y todas esas cosas,
publicó un librito chiquitito que se llamaba Los estados alterados de conciencia, porque lo que hizo Escotado de experimentar, y lo que Pablo tal vez ha hecho también experimentando con diferentes drogas, no es una cosa Tal vez. súper mega extraña. O sea, los psiquiatras en un momento dado lo hacían como una de las opciones para investigar los estados alterados de conciencia, y yo entiendo que una persona o que determinados grupos de personas pueden querer ver más allá o tener una concepción determinada de la trascendencia cuando están en un estado alterado de conciencia, al que se llega, no exactamente igual, no estoy diciendo que se llegue igual, pero cuando meditas, por ejemplo, en la meditación zen, estás en un estado alterado de conciencia que los no de tiene... pitches al bailar alcanzan Por ejemplo, también, ¿no? Y Y probablemente para divertirte, para tener cierto tipo de diversión, el alcanzar ese estado alterado también es divertido, o sea, también es bueno, forma parte de ello. Nada más. O sea, Pero también, por ejemplo, pues eso, el LSD o este tipo de drogas, o la mescalina o todo este tipo de drogas, tienen un potencial en una cultura de ocio de masas, pues porque no son drogas de abuso. Ahí, porque tienen unas longitudes de toma muy largas, porque te lo puedes pasar bien y te lo puedes pasar mal. Y en realidad, pues la gente pues, normalmente pues, prefiere drogas sintéticas, que son más seguras en ese sentido, o sencillamente pues, eso, la triada de alcohol, tabaco y cocaína, porque son más mecánicas. Entonces, quiero decir que, por ejemplo, el LSD es una droga que la sociedad ha demostrado que la gente se autorregula muy bien, porque nadie está tomando LSD todos los días. Bueno, sí. Un potencial de abuso muy bajo, claro. Siempre hay gente que tiene trastornos mentales. Y se autoprotege con la tolerancia que has comentado. No hay un problema de salud pública por eso, porque nadie se somete a un viaje de tripi todos los días, porque es imposible. Además, la propia sustancia, que tiene una propiedad que se llama la tolerancia, y además tolerancia cruzada. Si te pones 3 días, va a dejar de hacer efecto. Entonces, pero bueno... O sea, eso sucede como con el Botox. El Botox es... lo de las... Oye, yo el Botox lo tolerancia, de verdad, o sea, por lo visto, según me cuentan... El Botox, yo eso lo prohibiría. O sea, eso de meterte una toxina de un cerdo debajo de la Mira piel tú por dónde. subcutánea me da un mal rollo. ¿Por qué está permitido agredir tu cuerpo metiéndote toxina botulínica y no está permitido meterte una raya de coca, por ejemplo? O porque está una cosa bien vista y otra cosa mal vista. Pero si no conduces luego. ¿Queréis que hablemos de la cirugía estética? ¿De dónde hay que regular la cirugía estética y qué niveles habría que plantearse? Que hay sociedades como la brasileña o la tailandesa que han sobrepasado los límites de la razonabilidad en cuanto a número de operaciones. Pero claro, es un poco lo que... Debería haber un extremo centro de eso. Bueno, pero fíjate que, o sea, en España, no sé si os acordáis que con el boom... ¿Se nos ha ido Pablo? Sí, pero no te preocupes porque le voy a escribir. Vale. En España, con el volumen con la burbuja económica, no sé si os acordáis, pero hubo un boom de operaciones de pecho. O sea, la gente, había una burbuja económica que causaba también una burbuja de operaciones de cirugía estética. Muy jóvenes que era un regalo de los padres. Sí, con 20 años, tacatá, sí. Sí, es verdad, es verdad. Y luego lo de los traumas porque tienes una nariz más grande o porque tienes una oreja más no sé qué o porque todas esas cosas, pasamos de afinarte un poquito la nariz a, bueno, ya que estoy, además los médicos se lo hicieron con mucha cabeza, te decían, bueno, ya que estás, mira, te arreglo un poquito la nariz, te subo un poquito las cejas, te bajo no sé qué, te quito de aquí, te pongo allá y te dejo como nueva. Y la gente lo compraba y ahí están. Oye, tenemos que acabar con la obra de Jorge, que nos queda solo eso. Sí. A ver, yo, claro, cuando tiene 20 años hay un montón de cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Desde el almuerzo desnudo de Burroughs, que es un absoluto coñazo. Yo que sé, pelis como Trainspotting en su momento, luego, claro, yo la he vuelto a ver ya de mayor disculpad, es que estoy de mudanza y la conexión se va y se viene. Nota que eres el de las drogas porque tienes un Stratocaster detrás. Bueno, ahí comparto pasión, nada que ver con el queridísimo hijo de mi queridísima amiga, María. Sí, ya nos ha explicado que hicisteis el vídeo musical que se emitió y se proyectó sobre el edificio de Telefónica. ¿Ese de qué año es, Pablo? Es del 2010 o 2011. Mira, Pedro, estabas llegando tú a Madrid. No, yo llegué en 2016. No, y cosas más. Él ha estado, por ejemplo,
el responsable de la grabación del primer disco de Pepa con los String Allies. No, yo tengo por esta familia una pasión inmoderada, sí, sí, que luego no se refleja en los hechos porque no nos vemos nada, ni con él, ni con... No veo a ninguno, pero nos amamos en la ¿Quieres que distancia, diga la eso verdad? es lo bueno. ¿Quieres que diga la verdad? Tu La verdad, verdad, Uy. sí, dila. Este señor es imposible, imposible, no contesta. Bueno, yo tengo el teléfono de Pablo desde hace un mes, por ejemplo. Y le conozco desde hace años. Sí, años. no, es que soy O sea, abomino de todo. Yo lo del móvil me parece una intrusión y tremenda. luego Pues es imposible quedar con él. O sea, Pues le- yo tengo que aceptar que le he escrito hoy a las 12, me ha mandado 4 notas de voz. Pero Yo le, nota ma- de voz. yo le he mandado otras 3, me Soy ha un fascinado tipo social completamente. porque a mí Ni me el encanta. blues del tambor ni el WhatsApp. Pero a ver, que si no se nos va a ir esto, sí, que tenía Jorge que acabar con la obra, El amor al Bien. desnudo, Trainspotting. A ver, A ver, te estaba dando ahí un poco de bullshit, porque en realidad de todo eso que queda, pues, Almuerzo desnudo es un coñazo, Spotting es una peli que yo la he visto después y bueno, sí, la envejece muy mal. Paso del tiempo. no aguanta muy bien. Claro. ¿Qué te voy a decir? Pues por no alejarnos del tópico, te puedo decir Heroine de la Velvet y de Lou Reed, sobre todo la versión del Rock and Roll Animal, que me gusta más porque es más rockera. Y luego también representa una época en la que todo eso se romantizó mucho, porque bueno, se hacía sacar al escenario en camilla y todo esto la idea del yonki como figura romántica, ¿no? Que también eso hizo bastante daño, Sí. pero que ha dejado obras que, bueno, que todavía algunas las puedes, no todas, pero algunas las puedes revisar y no están mal. Y lo dejaría ahí, porque es que hay claro, es que hay una literatura sobre esto enorme, pero ¿qué queda de todo eso? Aldous Huxley tiene muchísimo escrito sobre esto, joder, no sé, hay un montón de cosas, pero ¿qué queda? Bueno, pues no todo. pues señores, un verdadero placer. No hemos hablado de Antonio Vegas, no hemos hablado de Antonio, de los fallecidos cantantes de pop rock español que parece que cayeron en secuencia. Nos hemos dejado muchas cosas, pero ha sido muy agradable. Yo creo que nos podemos, no sé, ¿qué hito nos ponemos? Después del verano podemos hacer otra. Podemos Y- hacer ¿Qué ibas uno a decir? de ¿Cuánto caídos organizamos? por la droga, Yo o sea, no pensaba en de gente caída. O sea, esa idea de los Se me, ha catarros, quedado, se me ha quedado corto el tema del arte y la droga, porque hay una idea que ha lanzado aquí Jorge sobre la insustancialidad de las producciones artísticas basadas en las No es drogas. insustancial. El problema es que la creatividad luego hay que volver al día siguiente con una podadora. Pues no necesariamente. Vosotros no sé si llegasteis a conocer al reverendo, a Ángel Muñoz. Bueno, no personalmente, pero sí. Yo sí, por Por sus obras. por familia política sí le conocí, por los Summers y tal. Le Sí. conocí relativamente bastante. Y el tipo iba hasta aquí de alcohol y su producción era maravillosa. Tocaba que te mueres. Lo hacía Hay gente, oye, artistas de jazz que... Los discos de Clapton, con mucha diferencia, son de cuando estaba peor. Exactamente, A ver, exactamente. yo ahí no sé si estoy... O sea, creo que efectivamente, sobre todo las drogas psicodélicas, te llevan a crear grandes obras, pero no mientras estás puesto, sino quizás en la meseta o en la bajada. Es decir, esto si no es el episodio de Los Simpson, esto de la legalización de la marihuana, que da el concierto, se cree que está tocando de puta madre y está berrando con la guitarra. Algo de eso hay, es verdad. Todas las obras creadas durante quizás sí que adolezcan de calidad artística. Un poco, hombre, tienen esa... ¿Ves? Como... No, si yo iba más al hecho de, aquí ya estamos derivando, pero yo iba más al hecho de cómo hay cosas que yo con 20 años, como la peli Trainspotting, consumía en una especie de como de, oh, qué mundo más hedonista, qué guay, hay algo a explorar ahí, ¿vale? Y que ahora con 40, la verdad es que el objeto, o sea, es como, no. ¿Sabes? Pero ¿no? O sea, los chicos de 20 tienen su propio Trainspotting. Es decir, claro, yo, sí, por eso yo lo digo. soy O sea, anterior a tu generación y tengo mi propio Trainspotting. O sea, cada uno tiene su como concepto, Trainspotting como concepto. sí. Todos Sí, tenemos pero es ese pasado, momento. no tengo un miedo, claro Creo que sí. Supongo que adolescencia o algo así. cuadrofenia. Es anterior a mí un poquito, ¿eh? No, pero digo que cuadrofenia en un periodo En su anterior, momento, sí. hablando de los jóvenes consumiendo pastillas y las anfetaminas y demás, ¿no?
pero que es verdad que son cosas quizá muy asociadas a la juventud. Las anfetaminas no hemos hablado, pero la juventud burguesa en los 50 y los 60... Es que, te digo, ahí hay... culo para estudiar y para no estudiar. Perdón, y pilotos todas durante la las Segunda Guerra anoréxicas, Mundial y- todas sí, las sí. anoréxicas hemos tomado anfetas. Y por no Claro. hablar del uso en determinadas profesiones como algo que tienes que tomar porque si no, no puedes. Ya, Rosio se tomaban fetal, bajaba la persiana y estaba 3 días escribiendo. Sí. Pues Ay, señores, quedamos para después del verano, vemos si Hecho. se ha legalizado alguna droga y en todo caso lo celebramos, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Venga, Un fenomenal. placer, muchas gracias a Chao. todos. Venga, Un abrazo. Adeu. niña, un besazo. Hasta luego. Ahora te escribo.